En resumen, si su amigo Calvin Torre nos vende ese solar, sus problemas terminarán. ¿Cree que sabe eso en lo más secreto de su corazón? Sí, respondió Despenot. Lo único que ocurre es que es por esa manía de no despegarse de las cosas. Redacte un documento, dijo Roland. La propiedad, el terreno vacío de tierra baldía en la esquina de esas dos calles. Torre es el vendedor, nosotros los compradores. La Tet Corporation como compradora, puntualizó Eddie. Despenot estaba sacudiendo la cabeza. Podría redactarlo, pero no lo convencerían para que vendiera. A menos que tengan una semana o algo así, es decir, que no les importe usar hierros candentes en sus pies, o tal vez en las pelotas. Eddie murmuró entre dientes. Despenot le preguntó qué había dicho. Eddie le dijo que nada. Lo que había dicho era: «Eso suena bien». «Lo convenceremos», aseguró Roland. «Yo no estaría tan seguro de eso, amigo mío». «Lo convenceremos», repitió Roland. Habló en un tono extremadamente seco. En el exterior, un pequeño coche desconocido, Eddie hubiera dicho que era un coche de alquiler Hertz, entró en el claro y se detuvo. Muérdete la lengua, se repetía Eddie. Pero cuando Calvin Torre salió alegremente del vehículo, limitándose a lanzarle una mirada de curiosidad al nuevo coche que estaba en la entrada de su casa, Eddie sintió que se le calentaban las sienes. Cerró las manos en un puño y cuando se le clavaron las uñas en las palmas, sonrió amargamente al sentir el dolor. Torre abrió el maletero de su Chevy alquilado y sacó una gran bolsa. Su último botín, pensó Eddie. Torre miró durante un breve instante hacia el sur y al humo del cielo. Luego se encogió de hombros y emprendió el camino hacia la cabaña. Eso es, pensó Eddie, eso es. Hijo de puta. Solo es algo que está en llamas. ¿Qué tendrá que ver contigo? Pese a la punzada de dolor que le provocaba el brazo herido, Eddie apretó aún más los puños y se clavó aún más las uñas. «No puedes matarlo, Eddie», dijo Susana. «Lo sabes, ¿verdad?» ¿Lo sabía? E incluso aunque lo supiera, ¿podía escuchar la voz de Sus? ¿Podía escuchar cualquier voz que lo llamara a la razón? Eddie no lo sabía. Lo que sí sabía es que la verdadera Susana había desaparecido en las fauces del futuro. Torre, por otro lado, estaba allí, lo que tenía cierta lógica. Eddie había leído en algún lugar que los supervivientes más probables de las guerras nucleares serían las cucarachas. «No importa, cielo, tú muérdete la lengua y deja que Roland se encargue de esto. No puedes matarlo». No, Eddie suponía que no. No al menos hasta que Say Torre hubiera firmado en la línea de puntos. Sin embargo, después de eso, pues... 6. «Aarón», gritó Torre mientras subía las escaleras del porche. Roland miró directamente a los ojos de Despenot y se puso un dedo en los labios. «Aarón, oye, Aarón». Torre parecía seguro y feliz de estar vivo, no un hombre que vive a salto de mata, sino un hombre que se dedicaba a su vocación en su tiempo libre. «Aarón, he ido a casa de esa viuda de S. Freiburg y por Cristo bendito, tienes todas las novelas que escribió Hermann Vogt y no son precisamente ediciones de clubs del libro, que es lo que me temía, sino...» El crujido del resorte oxidado de la antepuerta, al abrirse, fue seguido por el taconeo de los zapatos que cruzaban el porche. En las primeras ediciones de Doubleday, Marjorie Morningstar, el motín del Kane. Creo que hay alguien al otro lado del río que habrá deseado haber pagado el seguro contra incendios porque... Y entró. Vio a Aarón. Vio a Roland sentado enfrente de Despenot, mirándolo fijamente con esos aterradores ojos azules con las patas de gallo en las comisuras. Y por último, vio a Eddie, pero Eddie no vio a Torre.
En el último momento, Eddie Dean había bajado los puños hasta meterlos entre las rodillas y luego había agachado la cabeza para que la mirada quedara fijada en ellas y la tabla del suelo que había justo debajo. Estaba mordiéndose la lengua de forma bastante literal. Tenía 2 gotas de sangre en el canto del dedo pulgar de la mano derecha. Fijó la vista en ellas. Volcó hasta la última pizca de su atención en eso, porque si miraba al propietario de la alegre voz, Eddie lo mataría con toda seguridad. Ha visto nuestro coche. Lo ha visto, pero ni se ha acercado a mirar, ni siquiera ha llamado a su amigo y le ha preguntado quién había dentro, o si todo iba bien. Si Aaron estaba bien, ¿por qué tenía a un tipo llamado Herman Bogue en la cabeza? No ediciones club de libros, sino de las buenas. Tranquilo, tío, porque no ves más allá de tus narices, como Jack Andolini. Jack y tú, un par de cucarachas andrajosas, escabulléndose por el suelo del universo, con los ojos en la presa, ¿verdad? Con los ojos en la puta presa. Tú, dijo Torre. La felicidad y la emoción habían desaparecido de su voz. El tipo de ninguna parte, lo interrumpió Eddie sin levantar la vista. El que te libró de Jack Andolini cuando estaba a punto de cagarte en los pantalones. Y así es como me lo pagas. Eres todo un tío, ¿no? En cuanto terminó de hablar, Eddie volvió a morderse la lengua. Las manos entrelazadas le temblaban. Esperaba que Roland interviniera. Seguramente lo haría. No podía esperar que Eddie tratase con ese monstruo egoísta él solo. No era capaz, pero Roland no dijo nada. Torre se rió. Fue un ruido que expresaba el mismo nerviosismo y crispación que su voz cuando se dio cuenta de quién estaba sentado en la cocina de su cabaña de alquiler. Oh, señor Dean, de verdad, creo que está exagerando la gravedad de esa situación. Lo que yo recuerdo, atajó Eddie, quien todavía seguía hablando sin levantar la vista. Es el olor a gasolina. Disparé la pistola de mi Dean. ¿Lo recuerda? Supongo que tuvimos suerte de que no hubiera gases acumulados y de que yo disparase en la dirección correcta. Habían echado gasolina por todo el rincón donde usted tenía su mesa de escritorio. Iban a quemar sus libros favoritos. O debería decir sus mejores amigos o sus mejores familiares. Porque eso es lo que son para usted, ¿verdad? Y de Penot, ¿quién coño es? No es más que un tipo viejo carcomido por el cáncer que se va al norte con usted cuando necesita un compañero de viaje. ¿Lo dejaría morir en un arcén si alguien le ofreciera la primera edición de Shakespeare o de algún libro especial de Ernest Hemingway? Eso me ofende, exclamó Torre. Resulta que sé que me han quemado hasta el último rincón de la librería y por un descuido no estaba asegurada, así que estoy arruinado y es todo culpa suya. Quiero que se vaya de aquí. El año pasado no pagaste el seguro cuando necesitabas liquidez para comprar la colección de Hopalong Cassidy que pertenecía al patrimonio de Clarence Mulford, intervino Aaron de Penot en voz baja. Me dijiste que la cancelación del seguro solo era temporal, pero... Lo era, exclamó Torre. Parecía a un tiempo dolido y sorprendido, como si jamás hubiera esperado que esa persona lo traicionase. Seguramente no lo esperaba. Era solo temporal, maldita sea. Pero culpar a este joven... De Penot seguía con el mismo tono de voz sereno, aunque apenado. Me parece del todo injusto. Quiero que se vaya de aquí, le gritó Torre a Eddie. Usted y su amigo también. No tengo ningún deseo de hacer negocios con ustedes. Si alguna vez creyó que sí estaba dispuesto, fue un malentendido. Se aferró a esa última palabra como un apremio y prácticamente la soltó en un grito. Eddie apretó todavía con más fuerza las manos. Jamás había tenido tan presente la pistola que llevaba encima. Había adquirido una especie de peso torvamente vívido. Apestaba a sudor. Podía olerlo y ahora
las gotas de sangre empezaron a brotar de entre las palmas de sus manos y a caer al suelo. Sentía cómo empezaban a clavársele los dientes en la lengua. Bueno, sin duda era una forma de olvidar el dolor de la pierna. Eddie decidió darle a la lengua una breve libertad condicional. Lo que recuerdo con mayor claridad de la visita que te hice... Tiene algunos libros que me pertenecen, dijo Torre. Quiero que me los devuelva. Insisto en que cierra el pico, Cal, advirtió de Penot. ¿Cómo? Esta vez Torre no parecía herido, parecía sorprendido, casi sin aliento. Deja de salirte por la tangente. Te has ganado esta regañina y lo sabes. Si tienes suerte, no será más que una regañina. Así que cierra el pico y por una vez en tu vida, acéptala como un hombre. Atiéndale muy bien, dijo Roland en un tono de seca aprobación. Lo que recuerdo con mayor claridad, continuó Eddie, es lo asustado que estabas por lo que le dije a Jack. Eso de que mis amigos y yo llenaríamos la gran Army Plaza de cadáveres si no se largaba. Algunos de ellos serían mujeres y niños. Eso no le gustó. Pero ¿sabes qué, Cal? Jack Andolini está aquí, ahora mismo, en East Stoneham. Miente, dijo Torre. Tragó aire al tiempo que lo decía y así convirtió la palabra en un grito inhalado. Dios, ojalá fuera así, respondió Eddie. He visto morir a 2 mujeres inocentes, Cal. Ha sido en el almacén. Andolini montó una emboscada y si fueras creyente, y supongo que no lo eres a menos que haya alguna primera edición que te parezca que puedes perder... Pero si lo fueras, más te valdría arrodillarte y rezarle al Dios de los libreros egoístas, obsesos, codiciosos e indiferentes para que haya sido una mujer llamada Mía la que le dijo al Dean de Balazar dónde era probablemente que acabáramos nosotros, que fuera ella y no tú. Porque si siguieron tus indicaciones, Calvin, tienes las manos manchadas con la sangre de esas 2 mujeres. Su voz iba subiendo de volumen de forma paulatina, y aunque Eddie seguía mirando directamente al suelo, todo su cuerpo había empezado a temblar. Sentía que los ojos se le salían de las cuencas y que las venas del cuello sobresalían a causa de la tensión. Sentía que se le encogían las pelotas, tan pequeñas y duras como el hueso de un melocotón. Lo que más sentía era el deseo de cruzar de un salto la habitación, con la misma facilidad que un bailarín de ballet, y enterrar las manos en el gordo pescuezo de Calvin Torre. Estaba esperando a que Roland interviniera, deseando que Roland interviniera, pero el pistolero no intervino, y la voz de Eddie seguía subiendo de volumen hacia el inevitable grito de furia. Una de esas mujeres cayó enseguida, pero la otra aguantó durante un par de segundos. Una bala le voló la tapa de los sesos. Creo que fue una bala de ametralladora, y durante el par de segundos que aguantó de pie, parecía un volcán. Solo que escupía sangre en lugar de lava. Bueno, pero seguramente fue Mía la que se chivó. Tengo un presentimiento sobre eso. No es que del todo lógico, pero por suerte para ti, es un presentimiento intenso. Mía usó lo que sabía Susana y protegió a su chaval. Mía, joven, señor Dean, no sé. Cierra el pico, gritó Eddie. Cierra el pico, rata de alcantarilla. Mientes, alimaña incumplidora. No eres más que el despojo de un hombre codicioso, avaricioso y gordinflón. ¿Por qué no pusiste un par de vallas publicitarias? Hola, soy Cal Torre. Estoy en Rocket Road, en East Stoneham. ¿Por qué no venís a vernos a mí y a mi amigo Aaron? Traed las pistolas. Eddie levantó la vista poco a poco. Lágrimas de rabia le corrían por las mejillas. Torre se había apoyado contra la pared que estaba a un lado de la puerta. Tenía los ojos abiertos como platos y húmedos en su cara redonda. Tenía la frente perlada de sudor. Sostenía la bolsa con los libros recién comprados contra el pecho a modo de escudo.
Eddie lo miró fijamente. La sangre goteaba de sus manos, fuertemente entrelazadas. La mancha de sangre en la manga de su camisa había vuelto a agrandarse. Además, en ese momento un hilillo de sangre le caía de la comisura izquierda de la boca y supuso que entendía el silencio de Roland. Aquello era asunto de Eddie Dean, porque conocía a Torre como si lo hubiera parido, ¿verdad? Lo conocía muy bien. ¿Acaso en un tiempo no tan lejano él mismo no había opinado que todo lo que no fuera la heroína era aburrido y banal? ¿No había creído que podía vender o hacer trueque con todo lo que no fuera heroína? ¿No había llegado a un punto en el que literalmente había vendido a su madre para conseguir el siguiente chute? ¿No era ese el motivo de que estuviera tan furioso? Ese solar en la esquina de la Segunda Avenida con la calle 46 jamás ha sido suyo, prosiguió Eddie, ni de tu padre ni del padre de tu padre, hasta llegar a Stefan Thoren. Vosotros solos erais excustodios, al igual que yo soy custodio de la pistola que llevo. Lo niego. ¿Ah, sí? Objetó Aaron. Qué raro. Te he escuchado hablar de ese terreno casi con las mismas palabras. Aaron, cierra el pico. Muchas veces, concluyó Aaron con toda tranquilidad. Se oyó un ruido. Eddie saltó, lo cual provocó una nueva punzada de dolor en la pierna por la herida abierta en la espinilla. Había sido una cerilla. Roland se estaba encendiendo otro cigarrillo. Dejó el filtro junto a otros dos sobre el hule que cubría la mesa. Parecían pequeñas píldoras. Me dijiste lo siguiente, empezó a decir Eddie, y de pronto se tranquilizó. La rabia ya no estaba en su interior, como si le hubieran extraído el veneno de una picadura de serpiente. Roland lo había dejado hacer hasta ese momento, y pese a la lengua sangrante y las palmas sangrantes, Eddie se sentía agradecido. Cualquier cosa que dijera. Estaba bajo presión. Tenía miedo de usted mismo que me matara. Dijiste que tenías un sobre de marzo de 1846. Dijiste que había una hoja de papel dentro y un nombre escrito en el papel. Dijiste, lo niego. Dijiste que si podía decirte el nombre escrito, me venderías el solar vacío. Por $1, y con el acuerdo de que obtendrías mucho más, millones, entre ahora y 1985, digamos. Torres soltó una risotada. ¿Ya puestos? ¿Por qué no me ofreces el puente de Brooklyn? Habías hecho una promesa, y ahora tu padre contempla con atención tu intento de incumplirla. Calvin Torres chilló. Niego todas y cada una de las palabras que dice. Niégalas y vete a la mierda, contestó Eddie. Y ahora voy a decirte algo, Cal, con mi apaleado pero aún latiente corazón en la mano. Te estás comiendo un plato amargo. No lo sabes porque alguien te ha dicho que era dulce y tienes las papilas gustativas dormidas. No tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Está usted loco? No, no está loco, opinó Aaron. Tú eres el loco si no lo escuchas. Creo que te está dando una oportunidad para rectificar la misión que tienes en la vida. Déjalo, dijo Eddie. Solo por una vez escucha al ángel bueno en lugar de al otro. Ese otro que te odia, Cal, solo quiere matarte. Créeme, lo sé. Se hizo un silencio en la cabaña. De la laguna llegó el grito de un somormujo. Del otro lado llegó el gañido menos encantador de las sirenas. Calvin Torres se humedeció los labios y dijo: ¿Me está contando la verdad sobre Andolini? ¿De verdad está en la ciudad? Sí, respondió Eddie. Ahora podía oír el traqueteo de la hélice de un helicóptero que se acercaba. ¿Un helicóptero del telediario? No era muy pronto, como mínimo 5 años, para que ocurriera algo así, sobre todo por allí, en el Quinto Pino. Los ojos del librero pasaron a mirar a Roland. Torres se había llevado una sorpresa, e incluso lo habían hecho sentirse culpable de una venganza, pero el hombre estaba recuperando parte de su compostura. Eddie se dio cuenta y pensó:
no por primera vez, en lo sencilla que sería la vida si la gente no se empeñara en escapar de las casillas en que se les había encasillado. No quería perder el tiempo imaginando a Calvin Torre como un hombre valiente, ni siquiera como a un primo segundo de los buenos de la película, aunque a lo mejor eran las dos cosas. A la mierda con él. ¿De veras es usted Roland de Gilead? Roland lo miró a través de las membranas ascendentes del humo del cigarrillo. Dice verdad, digo gracias. ¿Roland de Leld? Sí. ¿Hijo de Steven? Sí. ¿Nieto de Alaric? Roland parpadeó seguramente a causa de la sorpresa. El propio Eddie estaba sorprendido, pero sobre todo sentía una especie de alivio agotado. Las preguntas que Torre estaba haciendo solo podían significar dos cosas. Primera, le habían transmitido algo más que el nombre y el oficio de Roland. Segunda, se estaba convenciendo. Sea, de Alaric, dijo Roland, el del pelo rojo. No sé nada de su pelo, pero sé que fue a Garland. ¿Y usted? Para dar caza a un dragón. ¿Y lo cazó? No, llegó demasiado tarde. El último dragón de esa partida del mundo había sido cazado por otro rey, uno que fue asesinado más adelante. En ese momento, para mayor sorpresa de Eddie, Torres se dirigió titubeante a Roland en una lengua que era prima segunda de la suya. En el mejor de los casos, lo que Eddie escuchó fue algo así como ja, het, rol, aj, fa, gen, gun, fa, het, kag, fag, gun. Roland asintió con la cabeza y respondió en la misma lengua, pronunciando con lentitud y cautela. Cuando hubo terminado, Torre flaqueó, se apoyó contra la pared y dejó caer al suelo la bolsa de libros, haciendo caso omiso del contenido. He sido un idiota, dijo. Nadie se lo rebatió. Roland, ¿podrías salir fuera conmigo? Necesito... Torre empezó a llorar. Dijo algo más en lengua extraña. Y una vez más terminó con una inflexión ascendente, como si estuviera haciendo una pregunta. Roland se levantó sin contestar. Eddie también se levantó, haciendo una mueca de dolor por la pierna. Tenía una bala alojada allí, sí, podía sentirla. Cogió a Roland por el brazo, tiró de él hacia abajo y le susurró al oído. No olvides que Torre y Depenot tienen una cita en la lavarropía de Turtle Bay dentro de 4 años. Dile que en esta calle 47, entre la segunda y la primera, seguramente conoce el lugar. Torre y Depenot serán los que salven la vida a Don Callahan. Estoy casi seguro de eso. Roland asintió con la cabeza. A continuación siguió a Torre, que en un principio se alejaba encogido y que luego se enderezó haciendo un esfuerzo consciente. Roland lo cogió de la mano como se hacía en el Cala y lo llevó al exterior. Cuando habían salido, Eddie le dijo a Depenot: redacte el contrato. Va a vender. Depenot lo miró con escepticismo. ¿De verdad lo cree? Sí, aseguró Eddie. De verdad lo creo. 7. La redacción del contrato no tardó demasiado. Depenot encontró una libreta en la cocina. En el encabezado de cada hoja había dibujado un castor con 2 grandes que no se me olvide con las presas. Y lo escribió ahí, haciendo pausas para 2 por 3 para preguntarle cosas a Eddie. Cuando terminaron, Depenot miró a Eddie a la cara, reluciente por el sudor. Tengo pastillas de Percocet. ¿Quiere tomar usted una? Pues claro, respondió Eddie. Pensó que si se las tomaba en ese mismo momento estaría listo, o eso esperaba, para lo que quería que hiciera Roland cuando éste regresase. La bala seguía ahí dentro con toda seguridad y tenía que salir. ¿Y si me da 4? Depenot lo miró valorándolo. Sé lo que hago, aseguró Eddie, y añadió: por desgracia. 8.
Aarón encontró un par de tiritas para niños en el botiquín de la cabaña. Una era de Blancanieves y otra de Bambi, y las puso sobre la herida que tenía Eddie en el brazo después de echar un buen chorro de desinfectante en los orificios de entrada y de salida. Luego, mientras le servía un vaso de agua para tomarse los calmantes, le preguntó a Eddie de dónde venía. Porque, aunque lleve esa pistola con autoridad, dijo, al hablar se parece más a Cal a mí que a él. Eddie sonrió. Hay una buena razón para eso. Me crié en Brooklyn, en Cobalt City. Y pensó, ¿y si te digo que lo cierto es que estoy allí en ese momento? Eddie Dean, el quinceañero más salido del planeta corriendo a su aire por las calles. Para ese Eddie Dean, lo más importante del mundo es echar un polvo. Esas cosas como la caída de la Torre Oscura y el no va más de los malos llamado Rey Carmesí no me quitaban el sueño. Entonces vio cómo lo estaba mirando Aaron de Penut y salió de su ensimismamiento a toda prisa. ¿Qué? ¿Tengo un moco colgando de la nariz o qué? Cobalt City no está en Brooklyn, dijo de Penut. Hablaba como si se dirigiese a un niño pequeño. Cobalt City está en el Bronx, siempre ha estado allí. Eso es, empezó a decir Eddie para acabar, añadiendo ridículo, pero antes de que saliera de esa palabra, pareció que el mundo se estremecía sobre su eje. Una vez más se sintió abrumado por la sensación de fragilidad, esa sensación de que el universo entero o una secuencia de universos estaba hecho de cristal en lugar de acero. No había forma de explicar de forma racional lo que estaba sintiendo, porque no había nada racional en lo que estaba ocurriendo. Hay otros mundos aparte de estos, murmuró. Eso es lo que Jake le dijo a Roland justo antes de morir. Váyanse pues, hay otros mundos aparte de estos, y debió de tener razón, porque volvió. Señor Dean, de Penut parecía preocupado. No entiendo lo que está diciendo, pero se ha puesto usted muy pálido. Creo que debería sentarse. Eddie permitió que lo llevaran a la mezcla de cocina y sala de cabaña. ¿Acaso él mismo entendía de qué estaba hablando? ¿O cómo podía Aaron de Penut, quien se suponía que había vivido desde siempre en Nueva York, asegurar con tanta certeza que Cobalt City estaba en el Bronx cuando Eddie sabía que estaba en Brooklyn? No lo entendió del todo, pero sí lo suficiente para morirse de miedo. Otros mundos, tal vez un número infinito de mundos, todos girando sobre el eje que era la torre. Todos ellos eran parecidos, pero había diferencias, diferentes políticos en los billetes, diferentes marcas de coches. Takuro Spirit en lugar de Datsun, por ejemplo, y distintos equipos de la liga de béisbol. En estos mundos, uno de los cuales había sido diezmado por algo llamado la supergripe, se podía saltar adelante y atrás en el tiempo, pasado y futuro. Porque esencialmente no son el mundo real, o si son reales, no son el mundo que tiene la llave. Sí, tenía la sensación de que aquello se acercaba. Había llegado de uno de esos otros mundos. Estaba convencido de eso. También Susana y los Jake 1 o 2, el que había caído y al que habían salvado, sacándolo literalmente de la boca del monstruo. Pero este mundo era el mundo que tenía la llave de todo, y él lo sabía porque su oficio era el de el hacedor de llaves. Tatatachín. Tatatachan, no te preocupes, la llave tienes ya. Beryl Evans no era muy real. Claudia e Inés Bachman, real. Un mundo con Cobalt City en Brooklyn no era muy real. Un mundo con Cobalt City en el Bronx, real, aunque fuera difícil de tragárselo. Y tenía la sensación de que Callahan había cruzado del mundo real a uno de los otros mundos mucho tiempo antes de que él se hubiera embarcado en esas autopistas ocultas. Había cruzado sin ni siquiera saberlo. Había dicho algo sobre oficiar el funeral de un niño pequeño y que después de eso dijo que todo había cambiado, musitó Eddie, mientras se sentaba, que todo había cambiado.
Sí, sí, dijo Aarón de Penot, dándole unos golpecitos en el hombro. Ahora siéntese aquí en silencio. El padre pasó de un seminario en Boston a Lowell. Eso era real. Salem Slot no es real. Se lo inventó un escritor llamado Stephen King. Voy a ir a por una compresa fría para ponérsela en la frente. Buena idea, aprobó Eddie y cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. Real, no real. Vivir, memorex. El profesor, jubilado, amigo de Cullum, tenía razón. El pilar de la verdad tenía un agujero. Eddie se preguntó si alguien sabía la profundidad que tenía ese agujero. 9. 15 minutos más tarde, fue un Calvin Torre distinto el que regresó a la cabaña con Roland. Era un Calvin Torre callado y aleccionado. Le preguntó a Depenut si había redactado un contrato de venta y cuando Depenut hizo un gesto de asentimiento, Torre no dijo nada. Se limitó a imitar el gesto. Se dirigió hacia el frigorífico, sacó varias latas de cerveza Blue Ribbon y las repartió. Eddie rechazó el ofrecimiento porque no quería mezclar las pastillas con el alcohol. Torre no hizo un brindis, sino que se bebió de golpe media cerveza. No todos los días un hombre que me promete hacerme millonario y me libra de la carga más pesada que llevaba en el corazón me llama escoria de la tierra. Aarón, ¿esto servirá en un tribunal? Aarón de Penot asintió en silencio. Muy a su pesar, pensó Eddie. Está bien entonces, dijo Torre. Luego añadió tras una pausa. Está bien, hagámoslo. Pero seguía sin firmar. Roland le habló en la otra lengua. Torre se estremeció y luego firmó con un rápido garabato, con los labios tan apretados que formaban una línea tan delgada que parecía casi como si no los tuviera. Eddie firmó en nombre del TED Corporation y se maravilló de la extraña sensación de tener un boli en la mano. No recordaba la última vez que había cogido uno. Cuando acabaron, Say Torres se volvió, miró a Eddie y gritó con una voz cascada que era casi un chillido. «Ya está. Soy un indigente. Denme $1.000. Me prometieron $1. Siento la necesidad de cagar y necesito algo con que limpiarme el culo». Luego se puso las manos en la cara. Se quedó durante unos minutos sentado, mientras Roland plegaba el papel firmado. Depenut había sido testigo de ambas firmas y se lo metía en el bolsillo. Cuando Torre volvió a bajar las manos, tenía los ojos secos y la cara serena. Incluso parecía haber un toque de color en sus mejillas que hasta entonces tenía un tono cerúleo. La verdad es que creo que me siento un poco mejor, admitió. Se volvió hacia Aarón. ¿Crees que estos dos cocún podrían tener razón? Creo que es una posibilidad real, respondió Aarón, sonriendo. A Eddie se le ocurrió una forma de averiguar con toda seguridad que esos dos hombres serían quienes salvaran a Callahan de los hermanos de Hitler. Así con toda seguridad. Uno de ellos había dicho... Escuchen, dijo, hay una frase en yiddish, creo. Guy Konif em Yom. ¿Saben qué significa alguno de ustedes? Depenut echó la cabeza hacia atrás y se rió. Sí, eso es yiddish, claro. Mi madre solía decirla siempre cuando estaba enfadada con nosotros. Quiere decir, por mí como si os ponéis a escupir en el mar. Eddie hizo un gesto de asentimiento hacia Roland. En algún momento de los años venideros, uno de esos hombres, seguramente Torre, compraría un anillo con las palabras ex libris grabadas. A lo mejor, qué locura, porque Eddie Dean le había metido en la cabeza esa idea a Cal Torre. Y Torre, el Calvin Torre egoísta, miserable, codicioso de libros, salvaría la vida del padre Callahan mientras ese anillo siguiera en su dedo. Iba a morirse de miedo, Depenut también, pero iba a hacerlo y... A esas alturas, Eddie miró el boli con la que Torre había firmado el contrato de venta. Un boli pic normal y corriente, y fue consciente de la enormidad de lo que en realidad acababa de ocurrir. Eran los dueños del solar. Ellos, no Sombra Corporation, eran los dueños de la rosa.
Se sentía como si acabara de recibir un tiro en la cabeza. La rosa pertenecía a la Ted Corporation, que era la empresa de Deschain, Dean, Chambers y Acho. Ahora era su responsabilidad, para bien o para mal. Habían ganado una partida, lo que no cambiaba el hecho de que tuviera una bala en la pierna. «Roland», dijo Eddie, «hay algo que tienes que hacer por mí».